San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Hoy leemos los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas, que nos acompañará en la mayor parte de este año. Lucas no conoció a Jesús como Juan, Mateo y Marcos, los otros evangelistas. Sus catequistas fueron varios, pero especialmente Pedro y Pablo, a los que acompañó cuando estaban presos en Roma y preparándose para el martirio. Lucas no era judío, sino pagano convertido, de origen y cultura griega, muy instruido, médico y literato. Hablaba varios idiomas como Pablo. Experimentó por su origen pagano la infinita misericordia de Dios Padre por medio de su Hijo Jesús, que no hace ninguna distinción de personas. En el breve prólogo que leemos, Lucas reconoce que otros ya habían escrito sobre Jesús porque circulaban en las comunidades los evangelios de Marcos y Mateo y varias de las cartas de los apóstoles. Estos textos eran leídos y comentados en las cenas, hoy diríamos celebraciones y misas. Lucas escribe su evangelio hacia el año 80-85, unos 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Todos estos datos nos ayudarán a comprender mejor sus enseñanzas, las que Jesús nos da por medio de su evangelio. En el prólogo, él reconoce que es deudor de los testigos oculares y servidores de la palabra como Pedro y Pablo, y que escribe después de informarse bien en fuentes genuinas acerca de Jesús. Dedica el libro al ilustre Teófilo. En ese tiempo escribir un libro era un presupuesto, porque los papiros, las pieles y los cueros, las tintas, eran materiales caros. A eso había que sumar el tiempo y el costo de las copias. Por esta razón, era costumbre dedicar el libro al que financiaba el proyecto. Teófilo puede ser otro pagano de origen griego y convertido como Lucas. Después del prólogo, que prueba la solidez de su escrito, Lucas narra el nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación, nacimiento e infancia de Jesús. Así prepara al lector a recibir la predicación de Juan en el desierto, el bautismo de Jesús e inicio de su vida pública, y presenta haciendo el árbol genealógico hasta Adán, según los datos bíblicos. La preparación inmediata a su misión Jesús la hace en oración en el desierto, como Juan. Lucas coloca la enseñanza de Jesús en su pueblo, Nazaret, al inicio de la vida pública, y no a la mitad de la misma, como los otros evangelistas y como lo prueba la reconstrucción histórica de su vida. Este cambio lo hace por una razón teológica y catequística. Si Jesús es rechazado por los suyos, su misión es universal. Siempre es necesario recordar que los evangelistas no son biógrafos o cronistas de la vida de Jesús, sino catequistas. Para ellos, lo único que importa es el mensaje salvador de Jesús. La importancia que tiene lo que sucedió en la sinagoga de su pueblo está resaltado en la liturgia. Hoy recibimos la enseñanza de la primera parte, la presentación que Jesús hace de sí mismo entre parientes y paisanos, y el domingo el rechazo y las amenazas a su vida. Jesús llega a Nazaret con sus discípulos, y el sábado, como todos, fue a la sinagoga, y se levantó para hacer la lectura. Le presentan el libro del profeta Isaías cerrado, y él lo abre. Por lo tanto, elige el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Cerró el libro, que tiene el significado de cerrar el Antiguo Testamento, cerrar la ley, y se sentó, asumiendo la posición de un rabí que enseña. Son gestos impensados para sus paisanos y llenos de simbolismo, y por esto todos en la sinagoga tenían fijos los ojos en él. Jesús se presenta aplicando a sí mismo lo que habían escuchado y visto simbólicamente en los gestos de Jesús.
Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Así también Jesús se nos presenta hoy en todas las celebraciones y a todas las personas. Está presente y espera nuestra respuesta. Que Dios te bendiga en el día del Señor.